Muchas gracias, Ángel. Buen día, buenas tardes, dependiendo del fuso horario, a todos los participantes de este webinar. Eh, Vamos a hablar sobre macroproyectos de la industria petrolera, un poco haciendo reseña histórica de mi experiencia profesional. Yo soy ingeniero en petróleo y gas, administrador de empresas. También soy ingeniero en seguridad de procesos industriales. Soy especialista en normas internacionales, tanto europeas como también latinoamericanas e incluso americanas. En este aspecto también tengo la especialidad como máster en prevención de riesgos laborales, con las especialidades en ergonomía, en gestión ambiental y en la parte de salud ocupacional. En este aspecto, la idea del webinar es mostrar un poco sobre los desafíos que tiene trabajar con macroproyectos en la industria del petróleo y del gas como un todo. Obviamente, eso significa también que más detalles de estos proyectos, como comentaba Ángel, lo podemos ver durante el máster en gestión de proyectos direccionados a la industria petrolera. Y por otro lado, también vamos a detallar un poco los factores críticos, es decir, que son necesarios a ser tomados en cuenta en el momento de tomar decisiones de financiamiento de macroproyectos, ¿no? Vamos, obviamente, también a hablar un poco de la definición, por qué se considera un macroproyecto, cuáles son sus cualidades que lo definen como tal. Y el contenido lo vamos a ver durante estos 45 minutos. Obviamente, si tienen preguntas, les agradezco que las dejen en el espacio de consultas. Y posteriormente, durante el transcurso de la presentación, si lo veo pertinente, las responderé de inmediato. Si no, al finalizar como tal, agruparé varias que tengan el mismo sentido y las aclararé de una sola vez para ganar tiempo durante la presentación. En ese sentido, voy a hacer un preámbulo para el quien no es tan profundizado en la industria del petróleo, pero de cierta forma está interesado en esta industria, ¿no? Que es tan importante para el desarrollo y el progreso de cada uno de los países, independiente el lugar donde se encuentran, de su industria como tal, de transferencia de tecnología. Y en ese aspecto, quiero hacer énfasis que la industria del petróleo no solamente es un proveedor de energía, sino también es muy importante para el desarrollo de su industria. Es decir, dependiendo el continente, el petróleo es responsable de gran porcentaje del consumo de energía como proveedor de esa materia prima, es decir, la energía como tal, ¿no? En ese aspecto, por ejemplo, en Europa y Asia, un aproximado del 32% de toda la energía, y en esto hablo de energía eléctrica, todavía no he entrado en el detalle de derivados que son adquiridos por industrias petroquímicas o de otras industrias que se utiliza el derivado del petróleo y gas como una materia prima para procesar otros productos con valor agregado. Tenemos también Oriente Medio con 53% de su energía generada por petróleo y gas. Y también tenemos en Sudamérica y América Central, siendo Sudamérica un 44%, siendo África un 41% y Norteamérica un 40%. Es decir, para aquellas personas que ahora están profundizándose en la industria del petróleo, tengan algún recelo en el sentido de que la industria del petróleo está llegando a su fin o que la industria del petróleo está siendo sustituida por energías renovables, les digo desde ahora que la industria como tal tiene larga vida. Obviamente se va adaptando a los desafíos y políticas globales, entre ellas políticas ambientales, que ahora tienen un peso muy grande. Pero por otro lado también, la industria petrolera como tal es extremadamente importante para conseguir saciar esa demanda de energía constantemente que crece y que solo la energía renovable o energía no convencional no conseguiría abastecer ni en los próximos 10 años ni en los próximos 30 años. Lo que se busca es, dentro de la matriz energética global, diferentes alternativas, porque
el principio común todo es que el petróleo y gas convencional es una energía no renovable, es decir, es un recurso que genera energía no renovable. Por tanto, a través de otras tecnologías se procura extraer ese petróleo y gas con energías que puedan de alguna u otra manera lograr extraer esa materia prima, transformarla y saciar esa demanda global. Muy bien, voy a proceder a mostrar un poco el contenido del webinar. Aquí vamos a hablar un poco sobre decisiones de financiamiento en la industria del petróleo y gas, es decir, los factores que les comentaba anteriormente, los principios de finanzas corporativas, algo muy importante a ser llevado en consideración, entenderlo de una forma por lo menos superficial, los conceptos más importantes. De esa manera también, cuando alguno de vosotros tenga la oportunidad de participar en un macro proyecto, puedan recordar un poco de este webinar, posteriormente haciendo un máster más profundizado en gestión de proyectos, puedan identificar estos factores y así interpretarlos de una forma correcta y a contribuir al éxito del proyecto y que la empresa como tal pueda lograr su beneficio y obtener el lucro. Vamos a hablar un poco sobre los activos financieros, la diferencia de ellos, tantos tangibles como no tangibles, los mercados financieros, cómo acceder a ellos, qué papel tienen en ese ciclo dentro del proyecto, financiamientos a largo y corto plazo, y después vamos a ver un caso real de un proyecto con la categoría macro, que ahora sí se puede ver su resultado, ya que es un proyecto que se inició en el año 96, se concluyó prácticamente en el año 2000, y ahora en el 2020, pasado más de 20 años, se ven los beneficios tanto sociales como económicos para estos dos países y para la región de Latinoamérica, ¿no? Macroproyecto como tal, ahora sí voy a dar inicio al concepto, se refiere a proyectos de grandes dimensiones, muchas veces traspasan las fronteras de un país, por eso llegan a haber proyectos binacionales, trinacionales o como un bloque económico como tal, como por ejemplo la Comunidad Europea, y tienen un propósito en común que es integrar. Y las empresas que participan, los gobiernos, países, tienen como propósito pues generar ingresos, lucro y también generar fuentes de empleo, transferencia de tecnología, traer nuevas tecnologías que no tendrían acceso a través de financiamientos internacionales. Entonces, este es un caso muy interesante del cual yo participé también en varias fases de este proyecto y bueno, para el quien no lo haya escuchado con más detalle, tiene la oportunidad ahora de poderlo hacer. Entonces, antes de hablar sobre el macroproyecto como tal, me gustaría un poco hacer énfasis en la parte de decisión de cómo un macroproyecto puede obtener el financiamiento, ¿no? Es decir, mientras no se obtenga el financiamiento, tenemos que tomar en cuenta que el proyecto como tal, pues no ha sido todavía aprobado, no ha pasado por las fases necesarias para viabilizarlo como tal. Es decir, se lo puede comparar como una idea con mucho potencial, pero que todavía no ha sido analizada la viabilidad económica. Algunos países se puede ver el caso de que existe el petróleo, existe el gas como un recurso, como una fuente de recursos propia del país y no pueden comercializarla porque no han llegado a la viabilidad económica a través de proyectos. Es ahí que entra la importancia y responsabilidad de un gestor de proyecto en lograr esa viabilidad, que a veces, dependiendo el tiempo y el lugar, no existe la tecnología, o a veces existe, pero no se han logrado los acuerdos tanto económicos como a través de un contrato para traer esa tecnología y tornarla viable. Es decir, que el petróleo extraído pueda estar a un costo reducido que permita después, a través de una comercialización, obtener beneficios económicos, un dividendo, un lucro para la empresa a la cual está proveyendo este recurso económico a través de concesiones dadas o otorgadas por el país
en específico al cual está teniendo el permiso, la licencia de realizar ese papel. En algunos casos existen empresas estatales, por ejemplo en México, agradeciendo aquí a las personas de México que están participando en el webinar, tenemos Pemex, una gran operadora estatal con mucha historia en el mundo, México con una de las reservas más grandes mundiales, tiene una empresa fuerte estatal que está presente en toda la cadena de la industria, es decir, desde upstream, midstream y downstream. La cuestión en sí es cómo Pemex, en este caso, logra la viabilidad económica de sus proyectos para abastecer el mercado interno, que es grande por su población, por sus industrias, y conseguir también la exportación a mercados internacionales, compitiendo con otras alternativas de distribución de esta materia prima. Señores, para quien nunca ha escuchado el concepto de upstream o downstream, aquí aprovecho la oportunidad y en este gráfico también me gustaría mostrar midstream. No es muy común escucharlo, pero también se utiliza cuando ya entramos en el detalle de los factores de la industria del petróleo, de las fases como tal. Y de forma gráfica he puesto un detalle de qué incluye cada una de estas etapas en la industria, ¿no? Si hacemos una traducción literal, libre, podemos decir que upstream sería aguas arriba, downstream aguas abajo y midstream aguas intermedias. Pero en sí es una manera de localizar en qué parte del negocio cada uno de nosotros estamos participando en un proyecto. Muchas veces el megaproyecto como tal incluye todas las fases de oil and gas. Es decir, el proyecto se inicia en upstream, se inicia también en midstream, se concluye en downstream, o puede ser que el proyecto es ya de una gran proporción en una de las fases, pero en las siguientes pues no se logra viabilizar todavía y con el transcurso de los años se consigue un financiamiento a largo plazo y se logra viabilizar como tal. Lo importante es transformar el recurso natural, en este caso el petróleo y gas, en un lucro, un beneficio económico, que la empresa pueda intercambiar el petróleo y el gas, sea ya el petróleo refinado como un combustible o como un derivado utilizado en la industria petroquímica, pero que por tal intercambio de recursos pueda obtener ese beneficio económico y de esa forma financiar sus otros proyectos. La industria del petróleo y gas, como les decía anteriormente, tiene una presión muy alta para proveer la oferta de energía que demanda el crecimiento del Producto Bruto Mundial, ¿no? Esa oferta proviene de proyectos que requieren grandes sumas de capital para explorar y operar los activos que permitirían aumentar las reservas probadas y la producción que necesita la demanda. Los proyectos de la industria comienzan con una fase de exploración, un poco de lo que estamos viendo aquí en upstream, en este gráfico, y desarrollo inicial, es decir, pozos exploratorios, donde primero hay un riesgo a través de un financiamiento propio, a través de un fondo de inversiones, en donde se efectiva la existencia o ausencia del petróleo y el gas en un reservatorio o en un reservorio. Si ese petróleo y gas o condensado está en cantidades que permiten la comercialización, pues se pasa a la producción. Y eso es lo que el proyecto como tal tiene que ir ajustándose conforme a los riesgos que son identificados y de qué manera controlarlos. Esta diferencia temporal entre inversión inicial y retorno puede llevar más de 10 años en los casos más extremos. Hay muchos pozos que fueron abandonados en la década de 60, del 70, otros que tuvieron su auge y después tuvieron una reducción brusca en su producción porque la presión inicial del pozo fue disminuyendo, no existía tecnología apropiada para hacer que la producción sea económicamente viable y en ese sentido se abandonó el pozo, es decir, se cerró el pozo, está ahí, tiene todavía petróleo, pero no existía tecnología para extraerlo. Pasados los años, surgiendo nuevas tecnologías, como la que hoy día quien tenga interés puede buscar
En Internet hay muchos reportes científicos, técnicos sobre extracción de petróleo y gas no convencional, es decir, oil shale o shale gas, en los cuales fue un cambio trascendental para la industria del petróleo y gas. Y hoy día es una realidad con un costo mucho más bajo que la exploración y producción convencional. Es decir, parte de la industria petrolera, pero la tecnología ha hecho que el mecanismo de exploración y extracción baratee los costos de los mismos y pueda ofertar el mismo producto, pero por tener un costo más bajo se vuelve un competidor de la exploración y producción convencional. En América Latina tenemos varios ejemplos de los antes mencionados, en los cuales, para nombrar dos gigantes en sus economías y sus reservas de hidrocarburos, podemos hablar de Brasil, con sus reservas en el suelo marítimo, en el subsuelo como tal, y dependiendo la legislación, permite que la exploración de esos recursos sea más rápida o en algunos casos más compleja, también dependiendo la legislación, la constitución legal que reconoce los derechos y deberes de cada uno de los actores en la industria del petróleo. Para dar un ejemplo práctico, la facilidad con que la industria de exploración no convencional se desarrolla en Estados Unidos es gracias a su legislación que reconoce que la persona que es dueña del suelo, es decir, si yo como propietario de una tierra o un pedazo de tierra en específico encuentro petróleo, la legislación americana le permite la explotación de todos los recursos naturales que estén en el subsuelo de ese territorio o de ese terreno al cual él es propietario. Eso no sucede en otros países. Ejemplo, en Brasil, donde estaba trabajando recientemente, lo que está en el subsuelo no es del propietario, sí recibe unas regalías por ese recurso natural en caso que sea identificado, pero no tiene la potestad o la autonomía de explorarlo con la empresa que él desee, al costo que él desee o en la manera que él desee. Eso sí ocurre en Estados Unidos y hizo que el oil shale o el shale gas se pueda difuminar de una forma tan rápida y proyectos que antes no eran viables se tornan viables con financiamientos y recursos económicos inferiores a lo que sería una exploración tradicional. La cuestión es que desde la década del 2010, la obtención de ese financiamiento se torna cada vez más difícil. Es decir, es como si estuviéramos pasando una transición en donde existía una bonanza y hasta parte de la década del 2010 se conseguía financiamiento con tasas de interés más bajas, con menores garantías, en las cuales se lograba aprobar proyectos en los que no eran viables en los 10 primeros años y posteriormente sí se lograba una viabilidad en tiempos mayores. La cuestión es que esas fuentes de financiamiento ahora son cada vez más raras porque también los ciclos económicos se han reducido y en ese aspecto hoy estamos pasando una transición, una paradoja en la cual en ocasiones los países tienen los recursos geológicos, pero no pueden desarrollarlo a la velocidad que quisieran. Uno de esos motivos es la falta de financiamiento a gran escala. Voy a darles un caso específico que está pasando ahora en Venezuela, en donde al tener una de las reservas más grandes de petróleo, por un riesgo político, por un riesgo también jurídico, es decir, en donde por más que se firme un contrato, ya han habido ejemplos de que hay incumplimiento de contrato por una de las partes y eso hace que los inversionistas tengan temor o el riesgo o amenaza por como tal de materializarse la pérdida de los recursos invertidos en ese proyecto sea mucho más alta. Y en ese aspecto, hoy día, si ponemos en una lista cuál es uno de los países con la mayor reserva de petróleo y gas, Venezuela sería el primero o estaría dentro de los primeros lugares. Sin embargo, no consigue el financiamiento para realizar la exploración, producción, transporte y comercialización de ese hidrocarburo. No obstante, dependiendo de las políticas que aplique cada país,
sí, otros con menor cantidad de recursos naturales han conseguido modelos económicos muy efectivos que han logrado aumentar su capacidad de producción. Por ejemplo, Colombia, en mi propio caso también México, y eso ha logrado ciertas fusiones o acuerdos de cooperación en donde el gobierno o el ente estatal trabaja en sociedad, reduciendo el riesgo, en muchos casos haciendo la dispersión del mismo con empresas privadas. En ese aspecto, muchas industrias se han beneficiado, por ejemplo, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes como tal. Ellos hoy día tienen una estatal muy fuerte, como por ejemplo Saudi Aramco, que trabaja junto con otras multinacionales que tienen tecnologías o que también pueden atraer nuevos financiamientos por los tipos de inversores que están detrás de estas multinacionales y lograr desarrollar a gran escala ese recurso natural tan valioso para cubrir esa demanda energética, ¿no? Entonces, Saudi Aramco desarrolla proyectos con BP, con Shell, con Total, con grandes multinacionales que sigue teniendo el papel hegemónico y estratégico para el desarrollo del país. Sin embargo, logra atraer más capital, mayor inversión y desarrollar proyectos a gran escala a una velocidad mucho mayor de lo que los otros países, por sus políticas locales o incluso políticas asociadas a filosofías o maneras de pensar, pues no lo están logrando, ¿no? Entonces, esa es la paradoja del momento. No necesariamente tener el recurso económico garantiza ya la viabilidad económica, y por otros lados puedes tener gran cantidad de recursos económicos, pero por cuestiones de políticas o maneras de realizar la tomada de decisiones, aumenta el riesgo de incumplimiento de contratos y genera una fama negativa al país que hace que los inversionistas prefieran otros países y coloquen en pausa países que tendrían todo para, vamos, desarrollar su industria a gran escala. En ese sentido, señores, pasando al siguiente slide, quería mostrarles un gráfico, una manera bien práctica de poder analizar la interacción de cada uno de los actores en macroproyectos y en la industria petrolera como tal, ¿no? Entonces tenemos el gobierno trabaja en directa relación con las empresas, que pueden ser estatales, pueden ser nacionales o multinacionales, pero como todas, sea una empresa también estatal o una nacional, la premisa es que la empresa debe ser una actividad generadora de dinero. Es decir, si no cumple su función de generar dinero, dividendos, lucros a sus inversionistas, tarde o temprano se queda sin crédito, te quedas sin financiamiento y por tanto tu futuro a corto plazo es cerrar las puertas y todas esas fuentes de empleos que están por detrás pues acaban desapareciendo. Entonces, toda empresa siempre va a buscar un proyecto que genere dinero. Por otro lado, el gobierno también procura que a través de los proyectos, sean con empresas estatales o empresas privadas, generen un progreso, una industrialización, más fuentes de empleo y por lo tanto así el gobierno también puede tener nuevas maneras de generar renta a través de impuestos. Entonces, todo gran proyecto, después de que existe la exploración, la ejecución y empieza la producción como tal, es decir, las empresas empiezan a recibir dinero, dividendos como resultados de ese proyecto, también el gobierno genera impuestos asociados que le permite tener recursos para implementar otros proyectos sociales. Pero el gobierno tiene un papel muy importante en la capacidad de que la empresa pueda a gran escala ejecutar estos proyectos. En muchos casos el gobierno también hace de papel de socio y como socio como tal entra también como un garante en la obtención de esos beneficios asociados a la aprobación de créditos, sean a corto o largo plazo, a través de bonos. Entonces el gobierno puede también, dentro de sus
reglamentos internos, conseguir financiamientos a través de fondos internacionales o fondos privados. En garantía pone bonos del Estado y esos bonos van siendo cobrados con relación al plazo de los cuales se genera una deuda. Es ahí donde entra la importancia, por ejemplo, de los mercados financieros. Dependiendo del fondo de inversión, existen deudas a corto plazo que son muy atractivas para ciertos fondos de inversiones, otras a largo plazo y otras que también, dependiendo de la empresa, si es con capital abierto, es decir, que cotiza en la bolsa de valores, sea una bolsa de valores del país en específico o otra en internacional, pues también genera acciones y la emisión de acciones es una forma de conseguir financiamiento. Ya lo vamos a ver más al detalle en los próximos slides o diapositivas, ese aspecto. Pero lo importante es que vean aquí, por el momento, esas tres interacciones. La empresa que tiene que generar dinero, el gobierno que tiene el papel de abrir las puertas para la ejecución a través de permisos y licencias para explorar, explotar o producir un recurso natural y tornarlo así una materia prima con valor agregado. Y el mercado financiero, que muchas veces hace el papel de el fondo que financia los proyectos a gran escala, ya que o el país por sus deudas internas o externas ya no consigue un mayor endeudamiento o la empresa como tal ya tiene varios proyectos que están en proceso y puede endeudarse, pero busca socios estratégicos para compartir el riesgo y así lograr una inyección de capital, una liquidez mayor y de esa forma ejecutar el proyecto al mismo tiempo que tiene en paralelo varios proyectos en gran escala siendo implementados, ¿no? Aquí vamos a ver un poco también el resultado de cómo la empresa obtiene ese financiamiento. Entonces, la empresa también puede emitir acciones. En este caso, si ustedes buscan una bolsa de valores, pueden encontrar acciones de grandes empresas. Para dar el ejemplo, en otras industrias tenemos también acciones de Apple, tenemos de Amazon, tenemos acciones también de empresas como la que tiene Elon Musk en la parte de energías, pero así existen también acciones de Total, acciones de BP, de Pemex, de Petrobras, es decir, la emisión de acciones también puede ser realizada por empresas privadas, estatales o mixtas, es decir, que tienen el control del Estado, pero por otro lado también existe un 49%, en algunos casos 48.59% de capital privado. Y esas acciones son emitidas al mercado abierto, las compran los accionistas que tienen interés y dependiendo del tiempo que se presentan los nuevos proyectos a largo plazo, pues la promesa es obtención de dividendos una vez que esas acciones se valorizan. Al valorizarse esas acciones, pues se obtienen recursos. Y esos recursos, pues después son inyectados en nuevos proyectos. Entonces, la empresa, ¿qué hace cuando recibe esos fondos? Cuando recibe ese financiamiento, invierte en activos. Y ahí donde vamos a ver más adelante la diferencia de los activos, sean corrientes, sean activos no corrientes o pasivos, sean activos tangibles o intangibles. Y ahí vemos cómo empieza el engranaje a moverse y hacer que el proyecto se viabilice. Bueno, ya que vimos un poco la figura de cómo es la industria petrolera, la dificultad que ahora es obtener financiamiento para megaproyectos, las fases de la industria, es decir, lo que es aguas arriba, upstream, midstream, la parte de lo que es downstream, aguas abajo, y vimos un poco cómo los actores tienen un papel importante y cuál es su rol a grandes rasgos en ese ciclo de cómo el proyecto es ejecutado. Tenemos que hacer énfasis en que las finanzas corporativas, una vez que se obtuvo el dinero, una vez que se dieron las garantías, es decir, se emitió la deuda, el dinero cayó en la cuenta de la empresa o del gobierno, cómo las finanzas corporativas logran o ayudan a administrar el dinero de la empresa. Es decir, el proyecto requiere, para dar un número acá, $1.000 millones. Bueno, el dinero y las garantías fueron aprobadas, las garantías quedan con los inversionistas
la empresa recibe el dinero. Ahora, ¿cómo se controla ese dinero? ¿Cómo se administra ese dinero? Y ahí entran las finanzas corporativas. Es decir, si de tiempos en tiempos se presta respuesta a los resultados de cómo se está administrando ese dinero y cómo están teniendo el retorno de los mismos. ¿Cuáles son las inversiones a largo plazo que debería encarar la organización? Son algunas de las preguntas que las finanzas corporativas procuran en toda la vida útil del proyecto responder de forma correcta, efectiva. Es decir, puede ser que inversiones a corto plazo se realicen con un capital mayor y a largo plazo con un capital menor o viceversa. Y es ahí donde se toman decisiones críticas a través del análisis de riesgos de los proyectos, que eso se puede ver en el máster EALDE cuando logren en algún momento inscribirse en las próximas clases de las cuales estoy impartiendo en este momento, ¿no? Después, ¿cómo podría la organización tener dinero para financiar las inversiones requeridas? Esa es otra situación. Si el gobierno tiene éxito junto con la empresa privada o estatal y el proyecto se va viabilizando y existe una demanda cada vez mayor o creciente por ese recurso natural, ¿cómo lograr viabilizarlo a través de nuevas inversiones? Entonces también eso ocurre en los macroproyectos. Al inicio tenía una escala X y después por éxito del proyecto esa escala aumentó y el proyecto sufre una fase 2 de ampliación. Y ahí la finanza corporativa tiene que buscar la manera de que esa fase 2 logre nuevo financiamiento. Y por último, pero no menos importante, ¿cuánto dinero necesita la empresa para pagar sus compromisos a corto plazo? Eso es también una forma de controlar lo que comúnmente se conoce el flujo de caja o liquidez. Una empresa, como ya ocurrió en otras situaciones, tenían grandes activos, es decir, si se hacía un inventario se veía que tenían 100, 200 o 500 millones de dólares en activo, pero no tenían liquidez, es decir, se quedaron sin dinero en efectivo para circular la demanda creciente por dinero y transformarlo en acciones ejecutables durante el proyecto. Y es ahí donde las finanzas corporativas juegan un papel de no dejar perder la liquidez. Es decir, si mis deudas a corto plazo, voy a tener dinero suficiente para cubrirlas. Porque puedo tener en patrimonio 500 millones de dólares, pero en mi cuenta bancaria tenga apenas 100 dólares. Y ahí tenemos un caso extremo, solo por ejemplificarlo para que lo entiendan, un caso en donde estamos cerca del default, es decir, estamos casi entrando en quiebra por más que tenga un patrimonio de 500 millones, porque el patrimonio no lo puedes transformar. En el mercado corporativo financiero, por más que tenga varios activos, esos activos demoran un tiempo en venderlos y de ahí transformarlos en dinero. Y muchas veces, dependiendo la urgencia de transformar ese activo en dinero, hace que pierdas valor en la venta, porque es una cuestión de cuál es tu necesidad de vender. Si es inmediata, pues siempre la oferta va a ser menor por el valor para que la persona a largo plazo, después de adquirir ese patrimonio, pueda revenderlo y de esa forma obtener también un dividendo. Entonces, en esa regla básica, siempre la área de finanza corporativa, incluyendo en la parte de gestión de proyectos, procura que la empresa no pierda liquidez, que mantenga esa liquidez para cubrir todos sus compromisos a corto y largo plazo. En ese aspecto, ahora vamos a entrar, ya que entendimos el concepto de liquidez, cómo se realiza el financiamiento, el papel de la empresa, sea privada, sea estatal, el papel del gobierno, el papel de los mercados financieros. Vamos a entrar ahora al detalle de conocer los conceptos de activos financieros. Activos tangibles y activos intangibles. Si la persona tiene interés y procura bibliografía en ese tema, vamos, que pueden encontrar muchísimas más categorías. Pero aquí, por cuestión de tiempo en el webinar, traté de ejemplificarlos en dos grupos. El primero, activos tangibles, y el segundo, activos intangibles. Activos tangibles es aquello cuyo valor, lo puse de forma bien simple, bien práctica, produce un bien que se lo puede ver,
que no es algo subjetivo. Por ejemplo, si una empresa compra un gran almacén, una empresa compra una gran industria de refinerías, un barco o un equipo de perforación, eso es un activo tangible y eso se realiza un inventario, que es inventario dependiendo los requisitos del contrato o requisitos de los inversionistas. Pueden ser realizados esos inventarios en cada 3 meses, cada mes o incluso cuando existe una confiabilidad y existe una empresa tercera imparcial que los audita, puede hacerse a cada año, 2 años, 3 años, depende también un poco la legislación del país en donde esa empresa tiene inscrito su patrimonio. También los activos intangibles están relacionados a objetos que no son directamente visibles, pero que sí tienen un valor por el derecho de exploración de los mismos. Como puse aquí en el caso, la patente para producir un medicamento. En este caso puede ser la patente de un producto químico utilizado específicamente en uno de los procesos de la industrialización del petróleo o alguna tecnología de las cuales él tiene el derecho absoluto de producción. Entonces, estos activos intangibles también son cuantificados, son analizadas la vida útil de los mismos y si es necesario, cuánto dinero sería requerido para mantener este activo intangible. La finanza corporativa, entonces, analiza el flujo de capital, la liquidez y ve cómo el dinero fue utilizado, cómo va a ser utilizado a futuro y qué tiene de respaldo. Es decir, si tengo 100 millones en mi cuenta bancaria, mi financiamiento eran de 500 millones, ¿qué he hecho con los otros 400 millones? He comprado patrimonio. ¿Dónde está ese patrimonio? ¿Ese patrimonio es tangible o ese patrimonio es intangible? Si hay de los dos, ¿cuánto requiere? Y todo tiene que cuadrar. Es decir, si yo obtuve un financiamiento por 500 millones de dólares, pues debo tener en la empresa cómo identificar dónde están esos 500 millones de dólares. Y consecuentemente, de acuerdo al grado de liquidez, puedo obtener más crédito. Es decir, usé 500 millones, logré con eso un beneficio anual de 100 millones, pues con eso tengo la capacidad de otra línea de crédito por X millones que me permite desarrollar otro proyecto. Y así es que se lleva en cuenta las garantías para conseguir más financiamiento. Un mercado financiero. Normalmente, si vemos en los medios de comunicación en masa, tienen mala fama los mercados financieros, ¿no? A veces se los trata de que son salvajes, por decirlo de una manera, o que son muy agresivos en cuestión de las tasas de interés o de las garantías requeridas. Pero por otro lado, se olvidan que el mercado financiero es una persona que tiene capital, que intercambia activos financieros, ya se trata de instrumentos de deuda o instrumentos de capital. Es decir, él procura de alguna manera también dentro de su papel, dentro de su rol que tiene en ese campo, en esa industria, lograr un beneficio. Así como la empresa procura tener un beneficio económico, pues también el mercado financiero, que es compuesto por grupos de inversión, procura obtener un beneficio. Eso no depende solamente de una gran escala, puede ser en una escala menor. Por ejemplo, si yo tengo un salario o percibo un salario y en ese salario pues tengo también un ingreso y he conseguido dentro de mi ingreso pagar mis deudas y ahorrar un dinero, entonces ese dinero pues yo puedo incluirlo en la bolsa de valores, comprar acciones en una empresa o puedo invertir en un fondo y en ese fondo lograr junto con otras personas más dinero acumulado y apostar en un proyecto. Entonces, el mercado financiero tiene que garantizar a las personas que hacen parte de ese fondo el retorno de su inversión. Si yo invertí 100 y me prometen ganar 20, pues en X tiempo me tienen que entregar esos 20. En ese sentido, el mercado financiero puede tener tasas de interés más altas dependiendo del riesgo al cual el proyecto está incluido.
No es lo mismo, por ejemplo, invertir en un país que está con amenaza de guerra o un país donde existe una inseguridad jurídica, es decir, se ha visto que en los últimos 5 años todos los contratos que se han firmado han sido cancelados, se ha hecho la nacionalización, que es una palabra moderna, que se lo utiliza mucho, pero que no existía hace unos 10 o 15 años atrás, que era estatización, pero de todas maneras tenía un objeto en común, que es decir, sí, yo te otorgué esto, pero ahora ya no es tuyo y ahora es mío, por lo tanto, de aquí en adelante las reglas son diferentes. Eso puede tener una filosofía social muy importante, puede ser hasta una cuestión que tenga lógica, pero a nivel contractual y a nivel de mercados financieros, eso cambia totalmente la planificación porque tenía un tiempo determinado para recibir esos dividendos. Y como no se han respetado esos tiempos, pues está en riesgo el retorno de la inversión. Entonces, los mercados financieros tienen esas tres funciones económicas: interacción con los compradores y vendedores, proporción de un mecanismo para que el inversor venda un activo financiero, o sea, proporción de liquidez, y reducción del costo de las transacciones. Aquí vemos un poco cómo funciona ese mercado, sea primario o secundario. Vemos el caso de la empresa, ¿no? Acciones y bonos que puede emitir o recibir en el mercado primario. Y José, por ejemplo, una persona que recibe un dinero, también puede comprar acciones o dar dinero a la empresa y recibir acciones y bonos. O también Iris, que está interesada en las acciones de José y le da dinero a José y compra las acciones que José tenía. Por ejemplo, Apple, que costaba $100 y ahora cuesta $500. Entonces, José, que la compró a 100, le interesa venderla a 500. Y Iris ve que esa acción puede valorizarse a 700 y la compra a 500 esperando recibir 200 como beneficio, ¿no? Entonces, ese financiamiento a largo plazo, a corto plazo, tanto en el mercado primario como en el mercado secundario, tiene el mismo propósito, es conseguir que el proyecto se viabilice económicamente. En ese sentido, las empresas juegan un papel importante y el proyecto como tal tiene que cumplir con todos los plazos que fueron planificados y tomar decisiones desde compra de materia prima, pago de compras, elaboración del producto, venta del producto o cobranza como tal. Muchas veces, que es lo que está ocurriendo lamentablemente ahora en Venezuela, se genera la deuda, se genera el bono o la acción por la cual se cobra después la deuda en un determinado plazo, pero al no tener liquidez del país, pues esa garantía ya no es más válida. Y muchas personas ahora que prestaron el dinero, pues no tienen la garantía de recibirlo porque están sin liquidez como país. Entonces, el gobierno pues está pasando por una baja credibilidad y por lo tanto ha perdido financiamientos de crédito que normalmente las obtienen otros países donde existe una estabilidad jurídica mayor, ¿no? En ese sentido, y ahora que hicimos un pantallazo general asociado a cómo funciona el financiamiento de un macroproyecto, ya entendimos el concepto de por qué es macro, también ya entendimos la diferencia de las fases de la industria del petróleo, vimos también el papel de cada uno de los actores que hacen parte de una industria petrolera, la importancia del mercado financiero, la importancia de la finanza corporativa, la clasificación de los activos. Pues me gustaría en los últimos minutos darle algunas cifras y algunos datos históricos sobre este megaproyecto de Oil and Gas en el cual yo participé en mis primeros años en la industria y posteriormente ya como gestor viendo la ampliación del proyecto como tal, ¿no? Entonces, este gasoducto que, aprovechando la oportunidad, es uno de los proyectos que hoy día tienen más cabida, o sea, más salida para conseguir financiamiento, que son los gasoductos de petróleo y gas, o en muchos casos que son poliductos, que se puede, dependiendo del momento, transportar gas como petróleo. Es la forma más rápida de obtener dinero y de transformar el financiamiento en un retorno de inversión para las personas interesadas. Entonces, en el año 96, existía un proyecto mucho mayor que el que vamos a ver ahora, que era integrar toda Latinoamérica. Entonces ya se conocían dónde existían países con recursos naturales, en este caso gas, que es mucho más fácil de transportar, de almacenar, que necesita mayor velocidad para
que ese recurso natural sea utilizado directamente sin pasar por procesos de refinación, se vio inicialmente unir Brasil, Venezuela y de esa forma después bajar a Argentina, Chile y conectar los dos océanos. De esa forma, independiente cuál sea la empresa o las empresas, al explorar la materia prima, en este caso el petróleo o el gas, puedan ser transportados a través de estos gasoductos, poliductos, oleoductos y puedan ser llevados después en buques, sea petrolero o en navíos de GTL, de gas natural comprimido, a través del mercado del Océano Pacífico o del Océano Atlántico a cualquier parte del mundo. Es decir, tenía un potencial muy grande, una planificación de recursos muy grande. Entonces se inició por fases. La primera fase era conectar Bolivia, que en ese momento, en el 96, ya se había identificado grandes reservas de gas natural. Uno de los beneficios de ese gas natural era que no contenía H2S en cantidades, es decir, eran mínimas o a veces inexistentes, entonces no necesitaba una tubería especial con protección de anticorrosión o que tenga una limpieza compleja en la cual exista un nivel de mantenimiento o costo asociado a ese mantenimiento mucho mayor. Entonces se consiguió el financiamiento y ese financiamiento fue a través también de una empresa que ahora ya no existe, pero en su momento, en el 96 hasta el 99 que se firmó el Tratado de la Paz, pues tenía un papel muy importante en el mundo de energías, que es la empresa Enron. Entonces, Enron, junto con multinacionales, en el caso British Gas, que ahora es Shell, en el caso teníamos también empresas como Total, como Repsol, participaron en la fase inicial del proyecto, que consistía en dos etapas. En la primera fase, la construcción de... Disculpe, Mario Alberto, hay que ir acabando, ¿vale? Porque Vale, tenemos a continuación otro webinar, es importante ir finalizando. gracias Ángel por darme el aviso, gracias. Bueno, entonces, señores, aquí en un minuto concluyendo, se realizó el proyecto, se construyó, en total estamos hablando de 3.150 kilómetros. De esta forma, vemos algunas imágenes de la complejidad que fue, se utilizó la mejor tecnología que existía en ese momento y se concluyó el mismo en el año 2000. Del 2000 al 2020, la producción de gas de Bolivia fue comercializada, fue transportada a través de estos gasoductos, obtuvo beneficio en su industria que requería una demanda grande de energías en Brasil, posteriormente se lo conectó a Argentina y de esta forma, en transcurso de los 10 años siguientes, desde el 2000 hasta el 2020, Bolivia, por ejemplo, fue uno de los países que más creció en Latinoamérica, siendo 3 años seguidos el que tuvo el crecimiento más acentuado contra otras grandes potencias, como era el caso de Brasil o Argentina o el propio Chile. Entonces, Brasil también, por otro lado, tuvo un beneficio porque consiguió una energía que no había una garantía de obtenerla rápidamente, que fue el caso del gas boliviano, y de esa forma su industria creció también a pasos agigantados y su Producto Interno Bruto como tal, ¿no? Entonces, concluyendo en esta parte, que me he quedado un poquito corto de tiempo, pero haciendo un resumen, la empresa tiene una función muy importante en la capacidad de sus activos y generar dinero excedente. Recién cuando el activo ya está en operación comienzan las decisiones de capital de trabajo que se ocupa de día a día. O sea, tengo el dinero, ahora qué hago con este dinero. Y por último tenemos el financiamiento tradicional que puede provenir de distintas fuentes como lo que vimos anteriormente. Y obviamente este equipo financiero tiene que administrarlo de forma responsable para que la reputación de la empresa o del país en el cual es un socio siga obteniendo más crédito, ¿no? Es una cuestión de reputación. Entonces aquí por eso la imagen determina cuando el petróleo y el dinero tiene que estar en total equilibrio. Si yo tengo mucho petróleo pero no tengo dinero para extraerlo, no me sirve de nada el recurso debajo de la tierra. Ángel, con esto termino y no sé, creo que ya no tenemos tiempo para preguntas, pero que puedan dejarla aquí en el foro y después tomaremos en nota para poderla responder con más detalle. Vale, muy bien, Mario Alberto, pues muchas gracias. Muchas gracias también a todos nuestros asistentes. Esperamos verles en próximos webinars de EALDE Business School. Saludos y que tengan un buen día.